Ella lo perdió todo por decir la verdad demasiado alto, y desde entonces cargaba con un peso que el mundo no perdonaba. Él la odiaba sin conocerla, porque personas como él la destruyeron su vida y se llevaron lo único que amaba. Pero el destino los encerró en una cabaña entre nieve y silencio, donde no había máscaras, solo dos almas rotas enfrentando lo inevitable. Pero escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia encontró su camino. Las montañas de Wyoming no perdonan. En sus laderas escarpadas y cubiertas de hielo, incluso los pasos más seguros desaparecen bajo la nieve. Allí, perdida entre pinos inmóviles y un cielo sin color, Lauren Blake avanzaba con las últimas fuerzas que le quedaban. El viento silbaba como un animal viejo, y su brújula, inútil, colgaba de su muñeca como un adorno roto. Cayó frente a una cabana solitaria, escondida entre sombras y silencio. Su cuerpo temblaba, sus labios apenas podían formar sonidos. Pero la puerta se abrió antes de que tocara. Un hombre grande, con la barba como ramas secas y una mirada que no parpadeaba, la observó desde el umbral. «No veía una mujer desde hace 10 años», dijo sin sorpresa, ni con alegría, mas como quien constata algo inevitable. James Holloway no era hospitalario. Le permitió entrar sin una palabra más. Le señaló la estufa, y volvió a su banco de trabajo como si nada hubiera cambiado. La cabana era austera, apenas muebles, herramientas colgadas en clavos oxidados, y un calor seco que no lograba borrar el frío de su voz. Lauren no dijo quién era, no aún, estaba demasiado agotada, pero en su cabeza retumbaban todas las razones por las que había huido hasta allí. En la ciudad, un solo artículo suyo había encendido una tormenta: denuncias, filtraciones, amenazas. Perdió su trabajo, su nombre y, algo más profundo, la confianza en sí misma. James tampoco hacía preguntas. Aceptó su presencia como se acepta una nevada imprevista, con resignación. En los días siguientes, ella intentó irse, pero la tormenta había sellado todas las rutas. Se convirtió en su huésped por necesidad. Él le asignó una esquina con mantas viejas, le enseñó cómo mantener el fuego vivo, y cocinaba en silencio, dejando siempre un segundo plato sobre la mesa. No hablaban mucho, pero empezaban a escucharse sin palabras. Lauren comenzó a notar cosas, cómo James afilaba sus cuchillos con meticulosidad, cómo miraba por la ventana sin ver nada cada mañana, cómo evitaba pronunciar ciertos nombres. Y una noche encontró un libro desgastado entre sus cosas, con una frase subrayada: «El aislamiento no es soledad, es defensa». Ella entendía. No del todo, pero lo suficiente, porque también estaba huyendo, no del frío, sino del ruido. Ninguno de los dos confiaba en el otro, pero entre silencios compartidos y miradas que duraban un segundo más de lo normal, algo invisible empezaba a moverse. Y aunque aún estaban lejos de entenderlo, el hielo entre ellos ya no era tan sólido como parecía. La montaña los mantuvo cautivos. Día tras día, el frío envolvía la cabana como una segunda piel. Afuera, los árboles crujían bajo el peso de la nieve, los animales no se oían, y el sol apenas se asomaba entre las nubes. En ese rincón del mundo, el tiempo no corría, se congelaba. Lauren y James convivían en una rutina tensa marcada por gestos más que por palabras. No eran enemigos, pero tampoco aliados. Eran como dos viajeros atrapados en una sala de espera sin reloj. James apenas hablaba. Sus días se repartían entre cortar leña, revisar trampas de casa, reparar cosas que ella no entendía y mantener viva la estufa. Sus movimientos eran secos, precisos, sin desperdicio. Parecía vivir siguiendo normas invisibles. Lauren lo observaba con una mezcla de respeto y desconfianza. Cada tanto intentaba iniciar una conversación, pero él respondía con monosílabos o desvíos. Hasta que una tarde, mientras pelaba una manzana junto a la ventana, Lauren no aguantó más. Le preguntó por qué estaba allí. Porque alguien como él, que claramente sabía cómo sobrevivir, había decidido hacerlo completamente solo. James no respondió de inmediato. Se limitó a dejar el cuchillo sobre la mesa y mirarla sin expresión. Luego, como si no le hablara a ella, murmuró algo que sonó más a un recuerdo que a una confesión. «La última vez que confié en alguien, no solo perdí a mi hermana, me perdí a mí también». Lauren se quedó en silencio. Por primera vez, el aire de la cabana se volvió más denso que el frío de afuera. Después de eso, algo cambió. Él comenzó a enseñarle cosas, como reconocer huellas en la nieve, cómo hacer un nudo que aguante el peso del hielo, cómo escuchar el viento y saber si se avecina tormenta.
Nunca explicaba más de lo necesario, pero sus ojos, al verla aprender, se suavizaban apenas. Lauren también empezó a bajar la guardia. Le contó, poco a poco, que trabajó años como reportera, que creía que escribir podía cambiar algo, pero que un día, una historia se le fue de las manos. Entregó la verdad, sí, pero de un modo que provocó daño real, y desde entonces, todo lo que amaba de su profesión se volvió un peso. James escuchaba sin interrumpir. No la juzgaba, pero tampoco la consolaba, y fue eso, precisamente, lo que a Lauren más la conmovió. En una noche especialmente fría, cuando el fuego chispeaba débilmente, James le dejó una manta más gruesa sin decir palabra. No se miraron, no se tocó el tema, pero él la entendió, estaba empezando a aceptarla. Lo que comenzó como una convivencia forzada, se transformó en algo más sutil, una complicidad muda, una especie de tregua emocional. Ninguno de los dos hablaba de lo que estaba pasando, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, ya no se esquivaban, se quedaban un instante más, un suspiro más. Y así, sin buscarlo, la cabana dejó de ser prisión para convertirse en lugar de encuentro, no entre dos desconocidos, sino entre dos almas heridas que, sin quererlo, empezaban a reconocerse. La montana no se había rendido, pero ellos tampoco. Cuando la nieve comenzó a ceder, también lo hizo el silencio entre ellos. La primavera llegó sin anunciarse, como todo lo importante en esa historia. Los primeros sonidos del deshielo se filtraron por las rendijas de la cabana, agua goteando de los aleros, ramas soltándose del hielo, el lejano eco de un río que volvía a moverse. El camino de vuelta al mundo empezaba a abrirse. Y con él una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. Lauren sabía que podía marcharse, su mochila estaba lista desde hacía días, su equipo por fin seco, tenía contactos en la ciudad. Una editorial había mostrado interés en un manuscrito. Había oportunidades esperándola. Una vida nueva, limpia, profesional, lejos del escándalo. James lo sabía también. No necesitaba palabras. Lo leía en su forma de mirar la ventana, en su manera de acomodar sus cosas con cuidado, en los suspiros que se le escapaban cuando creía que él no la escuchaba, pero no intentó detenerla. La mañana en que decidió irse, Lauren se despidió sin despedirse. Se paró frente a la puerta, ajustó su abrigo, y dijo simplemente que era hora. James no respondió. Solo asintió, sin emoción visible, pero cuando ella abrió la puerta, él se levantó por primera vez antes que ella. La detuvo con una sola frase. No veo una mujer desde hace 10 años, pero no porque no quisiera, porque no podía. Lauren se giró, lo miró como si lo viera completo por primera vez. James no tenía una flor en la mano, no tenía palabras bonitas, solo la verdad, desnuda y torpe, en su voz. Durante años, se había ocultado de todo lo que podía doler, de todo lo que no podía controlar. Pero ahora estaba frente a algo que ni la montana, ni el frío, ni su propio miedo podían frenar. Ella no respondió. Solo dio un paso hacia él, y luego otro. El beso no fue romántico ni planeado, fue tenso, honesto, como si ambos quisieran comprobar que estaban vivos aquí, ahora, y que eso era real. Lauren no se fue ese día, ni el siguiente. Regresó semanas después a la ciudad. No con un escándalo ni con una historia de impacto, sino con algo que no se podía publicar. Una certeza. Volvió a verlo en junio. La montana ya era verde, la cabana seguía allí, pero algo había cambiado. En la puerta, James la esperaba con una camisa clara, limpia, como si el invierno nunca hubiera pasado. Y entonces, sin ceremonias, sacó algo del bolsillo, un pequeño anillo, antiguo de plata opaca. No es nuevo, dijo, es de mi madre. Ella siempre decía que si algún día encontraba a alguien que pudiera quedarse, debía ofrecérselo. Lauren sonrió, sin risa, sin drama, solo verdad. Lo aceptó sin palabras, porque ya no hacían falta. La montana no los había cambiado. Solo les había recordado quiénes eran sin el ruido del mundo. Y ahora, por fin, podían volver. Pero no solos, porque a veces el amor no llega con flores, ni promesas, ni certezas. Llega con silencio, con frío, con miedo. Y si sobrevive, entonces es real.